Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por haber venido al colegio. Buenas tardes. Querríamos De nada. hacerle unas preguntas. Sí, por favor. En primer lugar, ¿en qué está trabajando usted ahora mismo? Ahora mismo estoy trabajando en un montón de cosas que pasan en el cerebro, sobre todo las emociones y el rol que tienen las emociones en los procesos de aprendizaje. Interesante. ¿Y qué le hizo a usted querer estudiar la neurociencia? ¿Hubo algún evento en especial? Sí, había algo. Era en el año 1999, es decir, antes de su nacimiento, me imagino. Acaba de empezar a trabajar en la OCDE, que es una organización internacional, después de 20 años o casi en el ámbito diplomático francés. Y trabajaba en la OCDE en un centro de investigación sobre las innovaciones educativas. Y a finales de la década 90, pues había un montón de descubrimientos a propósito del cerebro. Hemos aprendido más a propósito del cerebro humano en las 3 décadas que en toda la historia de la humanidad antes. Y entonces pensamos que era posible que estos descubrimientos tienen sentido o pueden ser útiles para la política o las políticas y las prácticas educativas. Yo no tenía experiencia con neurociencia en este tiempo, pero nadie en la OCDE tenía experiencia con eso. Y mi jefe de entonces, Jarl Bengtsson, un sueco, me ha dicho, pues tú con tu background de lingüista y todo eso, vas a encargarte de eso. ¿Y podría explicarnos qué es la plasticidad cerebral? Sí, claro, eso es muy fácil, de veras es fácil entender. Nuestro cerebro tiene millardes de conexiones entre neuronas. Estas conexiones se llaman sinapsis. Y a cualquier segundo de nuestra vida, estas sinapsis cambian. Es decir, que hay nuevas sinapsis que se creen, hay otras sinapsis que desaparecen, hay sinapsis que se reinforzan, otras que vienen más débil, etcétera, etcétera. Esto es la plasticidad cerebral. Es decir, que a cualquier momento de la vida, nuestro cerebro se construye, se desconstruye, se reconstruye, y a nivel neuronal, a nivel celular, es lo que es aprendizaje. Cuando aprendes algo nuevo, tu configuración cerebral cambia. Y como aprendemos a cualquier momento de la vida, nuestra configuración cerebral se renueva, se cambia. Esto es la plasticidad cerebral. Entonces, eso significa que durante nuestra vida podemos seguir aprendiendo cosas totalmente indiferentes de la edad. Exactamente. Cuando alguien dice, pues yo soy demasiado viejo, tengo 50 años de edad, no puedo aprender japonés o swahili o quechua o cálculo integral o qué sé yo. No, es siempre posible. Pero aparte de la plasticidad cerebral, hay también periodos óptimos o periodos sensibles para aprender cosas. He dicho, por ejemplo, aprender japonés o aprender cualquier cosa. Si se trata de una lengua, por ejemplo, es muy fácil de observar. Se puede aprender una lengua a los 50 o 60 o 70 años de edad, pero no se aprende una lengua a estas edades de la misma manera que se aprende una lengua a los 5, 6 o 7 años de edad, claramente. Es decir, es posible, pero es más fácil para un niño. ¿Y en qué punto cree usted que estamos ahora en la neurociencia aplicada a la educación? Estamos en un punto peligroso. Antes, como hace 15, 20 años, había mucho escepticismo. Es decir, que la gente dice, pues, ¿qué tiene que ver el cerebro con el aprendizaje? ¿Qué pueden decir las neurociencias a educadores, etcétera, etcétera? Eso era antes. Ahora, la neurociencia educativa se ha transformado en un fenómeno de moda. Es decir, que
todos quieren oír de eso, que bueno, es mucho mejor saber lo que pasa, pero hay una espera demasiada o quizás no tan razonable, como si las neurociencias podrían solucionar a todos los problemas de la educación. Y obviamente no es el caso. Hay preguntas en los ámbitos educativos que tienen que ver con un montón de cosas, etc. Y la neurociencia no es una panacea, no es una solución completa o definitiva para cualquier cosa. Es decir, que cuando hablamos de un problema educativo de cualquier tipo, se puede, no es siempre el caso, pero se puede que la neurociencia puede dar, ¿cómo se dice? Dar una luz nueva para entender el problema. Una luz nueva, una luz más. Pero todavía se debe pensar en términos de la psicología tradicional, de la sociología, de la filosofía, de la antropología, etcétera, etcétera. Las neurociencias no pueden sustituirse a las otras ciencias y de todos modos no pueden sustituirse a la ética y entonces a la política de las decisiones. Y por último, ¿podría explicarnos qué son los neuromitos? Los neuromitos son creencias que se desarrollan o que se desarrollaron en el pasado, pero que todavía se desarrollan, que generalmente tienen un poquito de elementos científicos, pero poco, y que se desarrollan como creencias falsas. Lo que pasa con los neuromitos es que no solamente se desarrollan como hongos, sino que se mantienen. Es decir, la comunidad científica puede decir, no, eso no tiene ningún sentido. 20, 30, 50 años después, todavía hay una mayoría de la población que cree que es el caso. Se dice, por ejemplo, utilizamos como 10% o 20% de nuestra capacidad cerebral. Eso es el más conocido de todos los neuromitos, creo. No es lo más peligroso, pero es lo más conocido. No tiene ningún tipo de sentido a nivel científico. Lo sabemos desde décadas, pero hay un montón de gente que todavía está convencido de eso. Lo que es importante es entender por qué se mantienen estos neuromitos a pesar de los descubrimientos científicos que dicen lo contrario. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias a ti, muchas gracias.